Aló, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, chicos, espero que estén bien. Hola, profe. Hola, hola. Saludos a todos. Veo que está entrando la gente. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que hayan aprovechado de descansar esta semana sin actividades dentro de lo que cae. Yo sé que muchos de ustedes están súper metidos con la tarea, así que espero que hayan podido relajarse un poco dentro de lo que se puede. Y lamentablemente yo no vengo acá para ayudarlos con el relajo, porque la verdad que tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy y tenemos muchos pendientes, ¿ya? Así que vamos a empezar inmediatamente con las actividades del día de hoy. Un segundo. Ya, vamos a ir viendo las cosas que hay que hacer. Lo primero que tenemos que hacer el día de hoy es... ¿Hay una cantidad razonable de personas? Sí. Ya, vamos a hacer, vamos a tirar la tómbola. Lo que pasa es que, como ustedes saben, tuvieron que hacer la inscripción de grupos del proyecto y esos proyectos tienen presentaciones, las cuales tienen que hacerse en un cierto orden. Entonces, en estos momentos vamos a tirar la tómbola de cuál va a ser el orden de los grupos, ¿ok? Entonces, bueno, acá en esta página, cada vez que yo, por supuesto, ejecuto esta página, sale un orden distinto. Entonces vamos a tirar un par de veces vamos a ejecutar un par de veces la página y el orden que salga es, le voy a preguntar a alguno de ustedes, a ver, ¿quién puede ser? Em, a ver, Josué, ¿puedes escribirme en el chat un número de, no sé, del 1 al 20, por ejemplo? 6. Vamos a ejecutar entonces la página 6 veces. A la sexta, el orden que se salga es el que se queda. Entonces, un segundo que... ¿Qué pasó acá? Un segundo, chicos, que si no va a estar molestando el celular. Me está llegando una llamada. Perdón. Ahora sí, entonces vamos a ejecutar la página 6 veces. Va. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el orden de presentaciones. Ahora le vamos a dar imprimir pantalla. De todas maneras, yo esto lo voy a copiar a algún archivito. Pero ya ustedes saben que este es el orden de presentaciones. Por alguna razón no se copiaron los números. Entonces, esto después de la clase lo voy a publicar, por supuesto, para que sepan cuáles son sus órdenes de presentaciones. ¿Ok? Perfecto, ya cumplimos con una de las actividades. No sé si hay alguno de los grupos que te quiera matar, Josué, por el orden. Con Esperemos que no. consulta, ¿cada Dime. día son tres presentaciones o son cuatro? No recuerdo cuántas son. Creo que eran 4, si no me equivoco. Pero sale en la página explicado cuántas son las duraciones de cada presentación, así que uno puede sacar el cálculo de cuántas presentaciones admite cada clase de hora y media. Ya, ¿Ya? Eso, chicos. Primera actividad lista. Entonces vamos a seguir con las siguientes actividades que por supuesto son las clases. Vamos acá. Em, ¿Profe? entonces la verdad que tenemos que ver hartas cosas el día de hoy. Así que afírmense y me van deteniendo en la medida que tengan consultas. ¿Les parece? ¿Profe? Cuéntame. Que ayer estaba viendo la página de la inscripción de los proyectos y me Ujú. parece que nuestro grupo lo inscribió el día después del plazo, pero Ya. de hecho lo inscribí yo y justo el mismo día, pero lo inscribí como a las 11.
Entonces como que se atrasó la hora, no sé, pero como que me parecía que le había Ya, escrito al día siguiente. ya, vale. Lo vemos después de la clase, ¿te parece? Sí, sí, no hay Ya, problema. listo. Gracias. Ok, ok. Ya, entonces, la clase anterior, nosotros quedamos por acá, ¿cierto? En clase abstracta. Entonces vamos a partir de este punto. Genial. Ok, entonces vamos a terminar con esta parte de las clases, con lo que son temas de conversiones. En este caso vamos a hablar de Profe, los tipos... Sí, perdón, dime, disculpe, tengo una duda con respecto a las clases abstractas, como que me dio una duda dime. sobre, por ejemplo, entonces, si yo defino como una clase solamente, o sea, si defino una clase abstracta, solamente me va a servir para poder heredar nomás, no para poder instanciarla. Exactamente igual que en Java. Las clases abstractas, en este caso, se crean en C++ cuando tú defines métodos virtuales puros, ¿ya? Entonces, si tienes al menos un método virtual puro, quiere decir que ese método tiene que sí o sí ser implementado en la clase que herede, ¿cierto? Y por lo mismo tú no puedes crear instancias de esa clase porque va a tener un método que no está implementado, ¿ya? En ese sentido es exactamente igual que en Java. Por supuesto, la sintaxis es súper distinta, pero el concepto es el mismo. Tú no puedes crear instancias de una clase abstracta. ¿Y qué es una clase abstracta en C++? Toda clase que tiene al menos un método virtual puro. ¿Sí? Gracias, profe. Ok, gracias a ti por la pregunta. Entonces, vamos a hablar de tipos de conversiones. ¿Ok? Entonces, aquellos que ya hayan trabajado con el lenguaje C, saben que ya hay algunos tipos cuyas conversiones se manejan de manera implícita. Por ejemplo, si tú quieres pasar un número entero a, por ejemplo, un flotante, no hay mayores problemas en esa conversión de datos, ¿cierto? Porque el compilador de C identifica que estás trabajando con un número, que en este caso es un número entero, y que lo quieres almacenar en una variable flotante, ¿cierto? Por lo tanto, que también es un tipo numérico, y que cualquier número entero puede ser almacenado como un número flotante, ¿cierto? O sea, el hecho de que el número 5, por ejemplo, pueda ser guardado como un flotante, digamos, 5.0, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces hay un montón de conversiones que se manejan de manera implícita en C++, ¿ya? Pero existen, bueno, acá hay algunos ejemplos de estas conversiones implícitas, ¿cierto? Si tú, por ejemplo, perdón, guardas ¿cómo se llama? El número 36, que es de tipo double, lo tratas de guardar en un número entero, ¿cierto? En una variable entera, lo más probable es que funcione, pero puede lanzarte algún mensaje de warning, ¿ya? O por ejemplo, si tú tienes un carácter, un tipo char, y lo tratas de, perdón, acá, un tipo char como la A, y lo tratas de almacenar en un número entero, bueno, la verdad que los char tienen su forma de ser almacenados como tipos numéricos, entonces la verdad que no hay mucho problema en que tú un char lo pases a entero, ¿ya? De hecho, son incluso compatibles en la cantidad de bytes, ¿cierto? Entonces, bueno, existen muchos tipos de datos los cuales se pueden convertir de manera implícita, sin nosotros especificar nada al respecto. Pero también existen formas explícitas de realizar la conversión de un tipo de dato a otro, ¿ya? Y es lo que se llama las operaciones de casteo. El casteo es la forma explícita en donde un programador le dice a un tipo de dato que se convierta a otro tipo de dato. ¿Ok? Para esto, para el tema del casteo, el operador C tradicional que provee las funciones de casteo era poner el nuevo tipo de dato entre paréntesis. Vamos a ver esto con algunos ejemplos para visualizar qué es lo que estamos diciendo. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos tomando un número flotante, que se almacenaría como un número flotante tradicionalmente, lo queremos almacenar en una variable de tipo entera. Entonces, la forma de hacer un casteo de este número flotante a un tipo entero es poniendo el tipo de dato al cual yo quiero convertir adelante de esta variable o número o lo que sea, y entre paréntesis, ¿ya? Esta es la forma en que tradicionalmente se
hace la conversión, ¿cómo se llama? Perdón, el casteo explícito, ¿cierto? U otra forma, ¿cierto? Sería, por ejemplo, acá poner el tipo de dato y entre paréntesis cuál es el dato que yo quiero convertir, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, estamos tomando el número 86 y al pasarlo a carácter, lo que haríamos sería transformar el número 86 como carácter ASCII y almacenarlo en la variable de tipo char, ¿ok? Entonces, existen muchos tipos de datos que se pueden convertir y algunos, por supuesto, que no se pueden convertir. Por ejemplo, en este caso, nos lanzaría un error si el string 123 yo lo trato de pasar a un número entero. ¿Ok? Entonces, misma idea, existen varios tipos de datos que son compatibles entre sí al tratar de nosotros hacer casteo explícito y otros tipos de datos que no lo son. ¿Ya? Esto con el lenguaje C tradicional. Sin embargo, el lenguaje C++ provee nuevas formas de realizar casteo, ¿ok? Las cuales principalmente son dos. Existen otras formas de casteo que provee C++, pero las que más se utilizan son dos. El casteo estático, que tiene esta notación, y el casteo dinámico, ¿ok? Veo que hay algunas cosas escritas en el chat. Ah, ya. Tiene que ver con lo que estábamos hablando antes de las horas. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de casteo estático y casteo dinámico. ¿Ya? Entonces, el casteo dinámico es simplemente para indicar, utilizando el lenguaje C++, el traspaso de un tipo de dato a otro tipo equivalente. Es decir, por ejemplo, en este caso, un número flotante lo queremos pasar a un tipo entero. Por lo tanto, se utiliza static cast para hacer el casteo de este tipo flotante a un tipo entero. Tendría exactamente la misma funcionalidad que habíamos visto antes para las funciones de casteos que provienen del lenguaje C original. La ventaja es que también nosotros podemos utilizarlo para, por ejemplo, manejos de punteros u otros tipos de variables que nosotros creemos, incluso para clases, ¿ya? Siempre y cuando sean compatibles. Ahora, el casteo dinámico es el que se utiliza por excelencia para hacer casteos de un tipo de dato a otro cuando nosotros estamos trabajando con clases propiamente tal. Entonces, por ejemplo, imaginémonos la siguiente situación. Tenemos creadas dos clases, la clase CBase y la clase CDerived, ¿cierto? Donde esta clase de acá deriva, la clase derivada deriva de la clase CBase. Por lo tanto, tenemos una clase base y una clase derivada de esta clase base, ¿ok? Y luego a partir de acá vamos a crear algunos tipos de variables adicionales, ¿cierto? Por ejemplo, una variable b que pertenece a la clase base, un puntero pb que pertenece a la clase base, que apunta a objetos de la clase base, y lo mismo para la clase derivada. Vamos a tener un elemento d, que es de la clase derivada, y un puntero a la clase derivada, ¿cierto? Que es pd. Y lo que queremos hacer acá es, por ejemplo, tomar el elemento d, la variable d, que es de la clase derivada, y hacer que este sea el objeto apuntado por el puntero de la clase base, ¿ya? Por lo tanto, no podemos llegar a hacer un traspaso acá, no podemos simplemente indicar que igualamos este objeto al puntero de la clase base, ¿ok? Por lo tanto, lo que hacemos acá es un casteo, y este casteo dinámico lo que va a hacer es, tomo este elemento, por supuesto la dirección de memoria de este elemento, y lo transformo a un puntero de la clase base. Y eso es lo que yo voy a igualar al puntero PB. De esta manera, vamos a indicar que el objeto de la clase derivada, que es el objeto D, la dirección de memoria, que por supuesto esa dirección de memoria pertenece a la clase derivada, se transforme a un tipo de dato compatible al de la clase base. Y ¿cómo se llama? El casteo dinámico verifica que esa conversión se pueda realizar. ¿Ya?
Por lo tanto, en este caso no va a haber problema. Nosotros tomamos el objeto de la clase derivada, la dirección de memoria específicamente de este objeto, y lo transformamos a un tipo compatible a puntero de la clase base. Y esto va a quedar de esta manera ligado. Ahora, ¿qué es lo que sucede si nosotros intentamos hacer el caso contrario? En este caso, si nosotros tratamos de tomar un elemento de la clase base y linkearlo, ¿cierto? Unirlo a un objeto, a un puntero de la clase derivada, no es posible, por lo que ya hemos visto, ¿cierto? Porque este objeto de acá va a tener falta de algunos métodos o atributos que van a estar en la clase derivada. Por lo tanto, esto de acá no es posible. Como no es posible esta conversión, lo que va a hacer el casteo dinámico es simplemente retornar un puntero a nulo. De esta manera, este elemento de acá va a quedar con una referencia apuntando a nulo. ¿Ya? De esta manera funciona tanto el casteo estático como el casteo dinámico. ¿Ya? Hasta acá, ¿hay alguna consulta? Pero la dirección de memoria no cambia, entonces no. Es el manejo de la dirección de memoria la que estaría cambiando en este caso. ¿Ya? Profe, yo tengo una consulta. Dime. Para el caso del static cast, Ujú. ¿qué ventajas tiene con respecto a hacerlo de la forma en C? O sea, poner el paréntesis bool, paréntesis int, paréntesis char. Sí, la ventaja es que el casteo que provee el C original es un poco más restrictivo. Tienes que pensar que en el C original no existían, por ejemplo, el concepto de clases. Por lo tanto, si tú tratas de hacer casteo utilizando clases o cualquier otro elemento que implique elementos propios de C++, el C original no va a ser capaz de tomarlo. A nivel de los ejemplos que estamos mostrando acá, es prácticamente igual, ¿ya? O sea, Ok, si tú ok. tienes... ¿Sí? Si tú quieres convertir, por ejemplo, un flotante a un entero, es exactamente lo mismo utilizar casteo estático o el casteo original de C. Donde esto se hace diferente simplemente cuando tú tratas de hacer casteos estáticos a elementos que son propios del lenguaje C++. ¿Ya? Ya, ahí me quedó claro. Súper. Gracias por la consulta. ¿Alguna otra duda? Profe, pero no se puede usar como el igual porque estaría haciéndose como una copia, no un casteo. Por eso. No, disculpa, no te entendí la pregunta. ¿Me la repites? Por Por favor. ejemplo, si yo en el primer caso digo PB es igual a la dirección de memoria de D, ¿eso sería como una copia más que un casteo? Es que son incompatibles. Si tú haces PB igual a la dirección de memoria de D, no puedes, porque son de tipos de datos distintos. O sea, si tú, por ejemplo, escribes, qué sé yo, no sé, algo más sencillo, int puntero PI, ¿ya? Y tú haces luego, qué sé yo, un flotante x igual 10. Y tú haces int, perdón, PI es igual a la dirección de memoria de X, esto tú no lo puedes hacer, porque esta dirección de memoria está ligada al tipo flotante. Por lo tanto, tú no puedes asignar a un puntero entero, es decir, una variable que desea, que tiene que almacenar direcciones de memoria que apunten a entero, tú no le puedes asignar una dirección de memoria de flotante, por ejemplo. ¿Ya? Lo mismo aplica para el caso que vimos recién. Si tú haces simplemente, como era PB, que era la variable, PB es igual a la dirección de memoria de D, eso tú no lo puedes hacer, porque son tipos de datos incompatibles, ¿ya? La dirección de memoria que tú obtienes de acá es de la clase derivada. Por lo tanto, si tú tratas de asignarlo a un puntero a B, o sea, un puntero a la clase base, no vas a poder porque son tipos de datos incompatibles. Por lo tanto, tienes que hacer un casteo. Ahora, que ese casteo se pueda producir o no, depende justamente de lo que evalúe el casteo dinámico. ¿Ya? No sé si con eso contesté la pregunta. Sí, profe, gracias. Gracias a ti. Sigamos. Perfecto. Eso en cuanto a los casteos. Y ahora vamos a pasar a otro tema,
que es una situación que solo se da en C++, que es la siguiente. Estos tipos de situaciones se podían producir en Java, pero la verdad que Java era un poquito más inteligente en cuanto a cómo resolverlas. Y la situación es la siguiente. Imagínense que tenemos definidas tres clases, la clase A, la clase B y la clase C. Y dentro de los atributos privados de cada clase tenemos definidas las siguientes cosas. En la clase A tenemos un atributo privado, una variable B, que pertenece a la clase B. ¿Ok? Por supuesto, esto está definido en el archivo de cabecera, en el archivo A.h. Luego, en el archivo B.h tenemos definida la clase B, que tiene un atributo privado, que es esta variable C que pertenece a la clase C. ¿Ok? Y ahora, en el archivo C.h tenemos definida la clase C, que tiene un atributo privado, que es de tipo A, de la clase A. Entonces, fíjense que hay un círculo acá de dependencias. La clase A depende de la clase B, porque tengo un atributo privado que depende, que es de tipo clase B. La clase B, a su vez, depende de la clase C, porque tiene un atributo privado de la clase C. Y la clase C, a su vez, depende de la clase A, porque tiene un atributo privado que es de la clase A. Por lo tanto, nosotros deberíamos poner include de las distintas clases en cada uno de estos archivos. Ya, es decir, por ejemplo, en la clase A deberíamos poner un include de el archivo b.h. La clase B deberíamos poner un include de la clase C.h, ¿cierto? Y en el archivo C.h deberíamos también agregar un include de la clase A.h. Sin embargo, la verdad que C++ no es capaz de simplemente resolver cómo estas dependencias circulares, este círculo de dependencias se debe resolver, ¿ya? Porque A depende de B, B depende de C y C depende de A. No saben qué orden debe resolver esas dependencias, ¿ok? Entonces la pregunta, esto Java sí lo hace. Sin embargo, C++ no es capaz de saber cómo resolver este tipo de dependencia circular. Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación que se puede dar? Simplemente agregando declaraciones incompletas de clase. Ese es el concepto que vamos a ver ahora. Entonces, la idea es la siguiente. En la clase A vamos a incluir una cabecera de la clase B. ¿Ok? Por lo tanto, la definición de la clase B debería ir incluida dentro de la clase A. En el archivo b.h vamos a incluir una cabecera de la clase C. Por lo tanto, de alguna manera estamos incluyendo en la definición de la clase C dentro de este archivo. Ahora, acá ¿cómo se llama? En el archivo c.h, lo que vamos a indicar es una definición, una declaración incompleta de la clase A. Solamente vamos a indicarle a la clase C que en alguna parte del código hay definido una clase que se llama A. De esta manera, C++ ya sabe que independientemente de las dependencias que pueden haber, en alguna parte del código debe estar definida la clase A. Por lo tanto, el compilador simplemente compila sin entregar ningún error, porque dice, en alguna parte del código, cuando yo esté compilando, me voy a encontrar con la definición de la clase A. ¿Ok? Por lo tanto, de esta manera rompemos esta dependencia circular que existe entre las distintas tres clases. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, como les decía anteriormente, ahora simplemente podemos utilizar los atributos privados, o sea, podemos generar declaraciones de los atributos privados generando estas dependencias circulares simplemente porque al nosotros agregar una declaración incompleta, vuelvo y repito, le estamos indicando al compilador que la clase A existe y existe en alguna parte del código. Por lo tanto, el compilador lee esta declaración incompleta y supone que en alguna definición más adelante se va a encontrar sí o sí con la definición de la clase A y por lo tanto no genera errores de compilación. ¿Ok? De este concepto, ¿hay alguna duda? Creo que hay algo en el chat, si no me equivoco.
¿Esto también se puede resolver con lo if and def? No, esto es otra cosa. Cuando tú pones if and def, vamos a ver acá. Bueno, hagámoslo acá. Cuando tú pones la directiva if and def, esa directiva literalmente quiere decir, si no está definida la biblioteca, defínela. ¿Ok? Y acá es donde viene toda la parte de definición de clase y qué sé yo. Por lo tanto, lo que hace el if and def es revisar si es que ya está cargada el archivo .h, no lo vuelvas a cargar. Porque si tú lo vuelves a cargar, eso produce que tú tengas, por ejemplo, definida la clase A 2 veces. Entonces el compilador eso lo ve como que tú tengas la misma clase, como que tú tengas dos clases distintas, pero con el mismo nombre definidas. ¿Ya? Entonces, esa resolución tú lo haces con el if and def, para que no se haga este tema de que la misma clase se cargue dos veces en el mismo archivo. ¿Ya? Entonces, no, son conceptos absolutamente distintos lo que hace if and def y lo que hace la declaración incompleta de clases. ¿Ya? La declaración incompleta de clases solamente se utiliza cuando tú tienes estas dependencias circulares. El if and def se da en ocasiones, por ejemplo, imagínate acá que tú tengas, qué sé yo, la clase C, acá, por ejemplo, definida, y que esta clase tenga un atributo privado de la clase A, clase A, y por lo tanto tú tienes que tener un include acá de la clase A.h, ¿cierto? Y resulta que tienes otro atributo acá que es de la clase, pongámosle clase B. B, así, ¿ya? Por lo tanto, también tienes que tener un include de tu clase B.h, ¿ya? Ahora, imagínate que en el archivo B.h tú, por supuesto, vas a tener definida la clase B, e imagínate que esta de acá tenga un atributo privado de la clase A, ¿ok? Por lo tanto, acá tú vas a tener un include de la clase A.h. Por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? En el archivo C.h, este de acá vamos a decir que es el archivo C.h, y este de acá es el B.h. En el archivo C.h, tú ya hiciste un include de la biblioteca A.h, ¿cierto? De ese archivo. Pero resulta que al hacer un include de B.h, este include está agregando también la biblioteca A.h. Por lo tanto, está agregando la biblioteca A.h en este archivo dos veces. Por lo tanto, eso genera un conflicto. Ese conflicto tú lo resuelves con if and def. ¿Ya? If not defined. Por eso te digo, es totalmente distinto que lo que acabamos de ver. No sé si con eso contesté la pregunta. ¿Me lo confirma Valentina? Sí, profe, gracias. Gracias a ti. Y con eso terminamos esta primera presentación. ¿Hay alguna otra duda hasta este punto? Perfecto. Vamos a pasar a excepciones. Ya. Entonces, al igual que en Java, y la verdad que al igual que una gran variedad de lenguajes de programación, C++ también tiene manejo de excepciones para temas de errores. Por lo tanto, bueno, vamos a ver que hay algunas pequeñas particularidades que son propias de C++, pero en términos muy generales, las excepciones de C++ funcionan prácticamente igual que las de Java. Hay muy poca diferencia, ¿ok? La idea es la misma, ¿cierto? Tratar de capturar funcionamientos que pueden producir error, que producen errores o simplemente funcionamientos que nosotros no queremos en nuestro programa, ¿ok?
y manejar esos errores de manera que sea más, que no sea tan dura, que simplemente se caiga el programa, sino que nosotros capturemos esos funcionamientos extraños y podamos, si queremos generar algún mensaje de error para el usuario, alguna ventana, etcétera, lo podamos hacer, ¿ya? Entonces, la biblioteca estándar de C++ es la que va a proveer una clase que es la clase exception, de la cual podemos crear clases derivadas para nosotros crear nuestras propias excepciones, o incluso podemos crear excepciones sin la necesidad de heredar de la clase exception, ¿ya? Alguna otra diferencia, ¿cierto? Es que, voy a mover esto acá, que nosotros podemos lanzar excepciones no solo de elementos que pertenezcan a la clase exception, sino que incluso podemos lanzar excepciones de los tipos básicos, incluso podemos lanzar excepciones de tipo entero, tipo flotante, tipo string, etc. Además, podemos o no indicar, como indica acá en esta parte, que una función o método, perdón, como dice acá, podemos o no indicar en una función o método el tipo de dato que queremos lanzar, ¿ya? Es decir, podemos al principio de nuestra función o de nuestro método indicar cuál es el tipo de dato que va a ser lanzado o podemos no hacerlo simplemente, ¿ya? Si no se indica, como dice acá, cualquier tipo de dato es el que puede ser lanzado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Imagínense la siguiente situación de acá, que tenemos una función que recibe un requerimiento de inserción en una lista, un arreglo, en un vector, de un número en la posición enésima, ¿ya? ¿Y cuál es el comportamiento anómalo que vamos a descubrir acá? Que la función descubre que n es mayor que el tamaño del vector, ¿ok? Por lo tanto, va a lanzar o enviar una excepción, la cual hace retornar inmediatamente la función al segmento de código llamador, es decir, desde donde se llamó la función. Entonces, vamos a ver el ejemplo acá y ver cómo lo maneja C++. Entonces, bueno, la función insert, que es la que está encargada de agregar un elemento en la posición enésima, tiene la siguiente definición. Tenemos un vector de entrada, el índice en que se quiere agregar el elemento y el valor del elemento agregado. Entonces, lo que queremos hacer acá es lanzar una excepción cuando el índice está fuera de los límites del vector, es decir, sea menor que 0 o sea mayor que el tamaño del arreglo. Por lo tanto, lo que hacemos acá es simplemente lanzar una excepción, y van a ver ustedes que la sintaxis es bastante parecida a lo que ustedes veían en Java. Si se cumple esta condición, lanzamos con la palabra reservada throw, ¿cierto? Lanzamos una excepción, en este caso de tipo string, con algún mensaje, ¿cierto? Que en este caso es el índice está fuera de los límites que permite la función insert. Por lo tanto, si se lanza la excepción, el funcionamiento del programa no continúa, simplemente se lanza y es posible que en alguna parte esa esa excepción sea manejada, ¿ya? Esta es una forma de de lanzar la excepción. También podemos indicar en el prototipo, es decir, en la definición de la función, cuál es el tipo específico de la excepción que va a ser lanzada. En este caso, por ejemplo, en el prototipo podemos indicar que lo que se va a lanzar es un tipo string, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, la función insert solo va a lanzar excepciones de tipo string, ¿ok? Perfecto. Por lo tanto, al lanzar esa excepción, nosotros podemos capturarla de la misma manera que nosotros lo habíamos visto en Java. Es decir, nosotros vamos a utilizar un bloque try-catch, ¿cierto? Para capturar cualquier excepción que se produzca dentro de este bloque de código, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, lo que estamos haciendo es, dentro del bloque try, ponemos la llamada a la función insert y capturamos si es que se produce una excepción, en este caso de tipo string. Si se produce una excepción de tipo string, podemos almacenarla en una variable y simplemente trabajar a partir de esa variable, en este caso,
mostrando el mensaje S que es lanzado dentro de la excepción. ¿Ya? Por lo tanto, en este punto, la verdad que se parece muchísimo a lo que hemos visto ya en Java. ¿Ok? No sé si hasta acá hay alguna duda. Probablemente hasta acá la mayor diferencia es el hecho de que nosotros podemos lanzar excepciones de cosas que no son objetos, ¿cierto? En este caso podemos lanzar excepciones de elementos que simplemente son tipos de datos primitivos incluso, como en este caso que estamos lanzando un tipo string. Perfecto. Entonces, al igual que en Java, tenemos la posibilidad de capturar varios tipos de excepciones distintas, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto a nivel de sintaxis? Tenemos el bloque try, ¿cierto? Y a continuación vamos poniendo los distintos bloques catch para los distintos tipos de datos que queremos capturar. Por ejemplo, podemos tener un catch de tipo entero, un catch de tipo char, y la sintaxis para indicar que queremos capturar cualquier excepción que se produzca es los 3 puntos, los puntos suspensivos que aparecen acá. De esta manera estamos indicando a catch que vamos a capturar cualquier excepción que se haya producido y por supuesto no pertenezca a los tipos entero y char que aparecen acá. ¿Ok? Perfecto. Ahora, como dijimos anteriormente, una función o un método puede indicar cuál va a ser el tipo lanzado a través del prototipo, poniendo la sintaxis inmediatamente después de la definición de la función, poniendo throw y cuál es el tipo de dato que va a ser lanzado, o podemos prohibir la generación de excepciones para esa función. ¿Cómo hacemos esto? Dependiendo del compilador, si nosotros utilizamos el compilador C++98, que es una versión antigua del compilador, tenemos que poner la sintaxis throw sin ningún parámetro de entrada. De esta manera estamos indicando que esta función no va a lanzar ningún tipo de excepción. O desde C++11, que es una versión más nueva del compilador, ponemos la sintaxis no except, ¿ya? De esta manera indicamos que no se van a lanzar excepciones, estamos prohibiendo el envío de excepciones por parte de esta función. Ahora, si simplemente queremos indicar que la función puede lanzar cualquier tipo de excepción, simplemente no ponemos nada. De esta manera estamos indicando que la función podría lanzar cualquier tipo de excepción. ¿Ya? No sé si hasta acá hay consultas. Perfecto. Continuamos entonces. Nada, ¿cierto? Perfecto. Entonces, continuamos. Ya hemos visto que tenemos la posibilidad de lanzar excepciones de los tipos de datos incluso primitivos, ¿cierto? Que podemos lanzar excepciones de enteros, flotantes, string, etc. Pero también podemos hacerlo de manera muy parecida a lo que hacíamos en Java, ¿cierto? Que es, si nosotros queremos crear nuestras propias excepciones, podemos heredar de una clase y crearla a partir de allí. En este caso, la clase que provee C++ como clases de general para proveer nuevas excepciones es la clase exception, ¿ya? Insisto, nosotros podemos lanzar excepciones que provengan de la clase exception o podemos crear simplemente clases propias que no tengan absolutamente nada que ver con la clase exception. Si nosotros heredamos de la clase exception, esta clase tiene un método virtual que es el que aparece acá, ¿ya? El método what, ¿ya? Que por supuesto, si nosotros queremos heredar de la clase exception, nosotros tenemos que implementar este método virtual de manera tal que se puedan generar instancias de esta clase, ¿ya? Por lo tanto, si queremos crear una clase que derive de la clase exception, tenemos que agregar estas dos líneas de código en la definición de la clase que queremos crear. Ahora, insisto, nuevamente, nosotros podemos crear nuestras propias clases y ocuparlas como clases para generar excepciones. Entonces, por ejemplo, veamos la definición sencilla de una clase, como en este caso es la creación de una clase que se llama rangeException, y que incluso fíjense que no tiene definidos ni métodos, ni atributos privados, ni públicos, ¿ya? Entonces,
¿Cómo podemos utilizar la definición de esta clase para crear una excepción? De la misma manera que lo hemos visto recién. En este caso, en la función insert que vimos recién, si el índice está fuera de rango, nosotros lanzamos un objeto de tipo rangeException, ¿ya? Y de esa manera nosotros simplemente estamos lanzando una excepción de este tipo, ¿ya? Por lo tanto, la forma de capturarlo en este caso sería exactamente igual. Nosotros tenemos un bloque try y capturamos un tipo de dato del tipo rangeException y podemos simplemente mostrar algún mensaje en este caso. Ahora, si nosotros queremos utilizar este objeto, vale la pena crear algunos métodos y atributos que nos permitan manejarlo y mostrar algún mensaje propio, digamos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, nosotros podemos simplemente, como aparece acá, crear algunos métodos, por ejemplo, públicos. En este caso tenemos el constructor y un método que se llama getMessage, que lo vamos a utilizar para devolver el mensaje asociado a esta excepción que nosotros creamos. Y la forma de utilización sería ahora la siguiente. Nosotros cuando la función insert está fuera del rango del índice, lanzamos una excepción. Fíjense que acá estamos creando una instancia de rangeException y creamos una excepción con este mensaje, ¿cierto? Que el índice está fuera del rango del insert. Por lo tanto, al momento de capturarlo, nosotros podemos capturar este tipo de excepción y manejarlo dentro de esta variable y ahora llamar al método getMessage presente en esta variable, en este objeto en particular, y podemos mostrarlo por pantalla, ¿ya? De esta manera estamos utilizando clases que nosotros hemos creado para generar nuestras propias excepciones. ¿Ok? ¿Hasta acá hay alguna consulta? Chicos, sé que estoy avanzando un poco rápido y pido las disculpas del caso, pero insisto, tenemos mucha materia pendiente hasta el momento. Entonces, tengo que avanzar un poquito más rápido. Así que párenme si hay algo que no se entiende. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Parece que no? Perfecto, continuamos. Al igual que en Java, también tenemos la posibilidad de relanzar una excepción, de hacer un reenvío de excepciones. Entonces, ¿cómo se hace esto? Sencillamente, igual como lo habíamos visto en Java. Por ejemplo, acá tenemos la captura en este bloque try-catch de la excepción de tipo rangeException, ¿cierto? Por lo tanto, en esta variable acá tenemos capturada la excepción. Y si queremos volver a lanzarla, simplemente dentro del bloque catch, tenemos que escribir la palabra reservada throw para volver a tomar esa excepción y volver a lanzarla a otro bloque de código, ¿cierto? Por lo tanto, throw R, ¿cierto? Lo que está haciendo es tomo la excepción R dentro del bloque catch y la vuelvo a lanzar para que sea otro el bloque de código que se haga cargo de ella, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos definida la función testVector, ¿cierto? Que ejecuta a su vez la función insert1, que genera errores de tipo rangeException. Por lo tanto, este bloque try-catch captura la excepción de rangeException, suponiendo que se produjo, y la vuelve a lanzar. Por lo tanto, cualquier bloque de código que llame a la función testVector es la que se tiene que hacer cargo de la excepción R, porque esta función la vuelve a lanzar, ¿ya? Por lo tanto, acá, en esta función example2, ¿cierto? Tenemos un nuevo bloque try-catch porque estamos llamando a la función testVector. Por lo tanto, en este punto nosotros podemos capturar nuevamente la excepción rangeException y llamarla, hacer el llamado de su método getMessage para mostrar el mensaje de la excepción por pantalla. ¿Ok? Perfecto. Ahora, nada impide de que una función lance más de una excepción, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Simplemente en cada una de las condiciones que nosotros creamos que amerita el lanzamiento de una excepción, nosotros vamos poniendo los throw respectivos para cada una de esas situaciones. Por ejemplo, si en este caso la función insert
el índice está fuera de rango, nosotros podemos lanzar una excepción indicando que el rango está incorrecto. Si nosotros tuviéramos creada la clase BadArrayValue, ¿cierto? Y el valor, por ejemplo, fuera menor que 0, que nosotros tuviéramos la restricción que los valores que se van a insertar tienen que ser mayores que 0, nosotros también podíamos verificar esta condición y lanzar esta excepción. ¿Ya? Por lo tanto, nada impide que nosotros tengamos la posibilidad de lanzar más de una excepción dentro de una misma función. Exactamente igual que en Java. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, nosotros deberíamos ir capturando los errores en consecuencia. Ahora, si nosotros queremos capturar cualquier error que se produzca, nosotros ya vimos que existe la sintaxis de triplet, o sea, de punto suspensivo dentro del catch para capturar cualquier error que se produzca. ¿Ok? Con eso terminamos excepciones. Creo que probablemente esta es la materia que he pasado más rápido en todo el ramo. Así que por favor, chicos, díganme, o por lo menos díganme si es que lo han podido entender bien. Estoy consciente que lo he pasado rápido. También es cierto que lo he pasado un poco más rápido por el hecho de que esto es prácticamente igual que lo de Java. Quiero ver si quedó alguna consulta de esta parte de la materia. Ustedes me dirán. O si se entendió bien, por favor, denme el feedback respectivo. Se entendió. Maravilloso, a pesar de que iba a velocidad rápida. Buenísimo, buenísimo. Como les digo, es prácticamente lo mismo. A ver, la única diferencia sustancial con Java es el hecho de que tú puedes lanzar excepciones que tú te inventes. Sean tipos primitivos, sean clases, no es necesario que tú heredes de la clase exception para que tú crees tus propias excepciones. Es probablemente la única gran diferencia. El resto son simplemente diferencias de sintaxis, que ustedes pueden ir verificando viendo las diapositivas, cómo corresponde cada sintaxis para lanzar excepciones, capturar excepciones, etc. ¿Ya? Así que súper, me alegro que se haya entendido la materia. Entonces vamos a pasar con la siguiente clase. Nosotros se supone que ahora deberíamos haber visto templates, pero en honor al tiempo hemos decidido con el otro profesor que por este año lo vamos a saltar la materia de templates. De todas maneras, es un tema interesante que lo vamos a dejar publicado en la página por si alguno de ustedes quiere ver la presentación de templates y ver de qué se trata este tema. ¿Ya? Así que vamos a pasar con lo siguiente, que es desarrollo de aplicaciones y software en Qt. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a partir explicando qué es Qt. Primero, bueno, la pronunciación correcta de esta plataforma, de este conjunto de bibliotecas debería ser Qt, ¿ya? Lo que pasa es que ocurre algo parecido a lo que le ocurrió al tema este de los GIF, que se supone que el creador dice que se tienen que pronunciar como GIF, ¿cierto? Algo muy parecido. La gente por lo general no le llama, por lo menos en español, no le llama Qt, que es la pronunciación correcta, sino que le dice Qt. Por lo tanto, probablemente acá durante el curso yo voy a referirme solamente como Qt, a pesar de que la pronunciación no es correcta. ¿Ya? ¿Qué es Qt? Es simplemente un conjunto de bibliotecas desarrolladas por una empresa, ¿cierto? Que partió como un par de personas, que son las que aparecen acá nombradas. Es un conjunto de bibliotecas que inicialmente se propusieron para C++ y que posteriormente se aplicaron en otros lenguajes. Hasta el momento, el único que yo conozco adicionalmente es PyQt, que es el conjunto de bibliotecas Qt para implementarse en el lenguaje Python. Paréntesis en este punto, yo he utilizado de forma constante PyQt y la verdad que funcionan de manera maravillosa, me han salvado la vida más de una vez. Entonces, recomiendo muchísimo las bibliotecas Qt, no solo para C++, sino que también para Python. Funcionan muy, muy bien. ¿Ya? ¿Para qué son estas bibliotecas y este framework en general de desarrollo? La idea general fue que C++, como ustedes han visto en el transcurso de este ramo, tiene muchas limitaciones en comparación, por ejemplo, con Java, en cuanto a desarrollo multiplataforma. Entonces la idea de esta gente fue crear un conjunto de bibliotecas
un framework, capaz de tener un set de bibliotecas y asegurarse que ese set de bibliotecas funcione en múltiples dispositivos, ¿ya? Esa fue la razón principal por la que nacieron las bibliotecas de Qt. Que era el mismo concepto que se aplicaba en Java, pero en Java se aplicaba a nivel de lenguaje, en cambio acá C++ nunca lo aplicó a nivel de lenguaje, ¿ya? Por lo tanto, se generaron este conjunto de bibliotecas para asegurarse de que cada una de estas bibliotecas funcionara como tal en distintas plataformas. Entonces, algunas de las plataformas donde las que operan bien las bibliotecas Qt es en Windows, Linux, Unix, Mac e incluso en sistemas móviles, es decir, por ejemplo, en iOS, en Windows Phone, en el tiempo que todavía existía Windows Phone, y Android, ¿ya? Por lo tanto, te entrega una mayor versatilidad en el sentido de que tú puedes generar un desarrollo utilizando bibliotecas Qt sobre C++ y de alguna manera poder asegurar que la mayoría del funcionamiento que tú estás programando funcione de la misma manera o por lo menos que opere en distintas plataformas sin tener que preocuparte de ¿cómo se llama? La compatibilidad entre sistemas, ¿ya? La última versión que se lanzó en mayo de este año y es la versión 5.15, ¿ya? ¿Cómo se construye el código de Qt? De la siguiente manera. Nosotros tenemos por acá tu aplicación, ¿cierto? Que está sostenida sobre las bibliotecas de Qt y por supuesto acompañada con algún sistema de desarrollo. Y que estas bibliotecas, como les digo, se aseguran de que funcionen en distintas plataformas. Por lo tanto, la conexión entre tu plataforma y las funcionalidades de cada uno de los sistemas posibles van a ir dados por el funcionamiento de las bibliotecas de Qt. Por lo tanto, Qt va a ser la capa que va a hacer la abstracción para que ¿cómo se llama? Tu programa, tu aplicación, funcione correctamente en cualquier sistema operativo. ¿Ya? Ahora, básicamente, nosotros podemos unir los módulos Qt en dos grandes agrupaciones, ¿ya? Tenemos por un lado los módulos Core Essential, que son los que provee Qt por default, si los podemos llamar por omisión, en donde vienen la mayoría de las bibliotecas de Qt. Qt Core, Qt Qt Widgets, etcétera, algunas de las cuales vamos a ir nombrando. Y los módulos add-ons, que son módulos para Qt que han creado terceras personas, que no son parte de la compañía que generó los módulos de Qt originales, ¿ya? Entre algunos módulos que se comentan está el Qt 3D, Qt Bluetooth, Qt Sensors, etc. Es decir, son módulos que han generado otras personas o conjuntos de personas para agregarlos a las bibliotecas de Qt, pero son módulos de terceros, ¿ya? Entonces, veo que hay alguna consulta acá. ¿Algo pasó? No veo una consulta muy clara. Ya. No sé si hasta acá hay alguna consulta de qué es este tema de las bibliotecas Qt. ¿Ya? Las bibliotecas de Qt, como les explico, son bibliotecas. Es solo un conjunto de bibliotecas. De la misma manera que ustedes por ejemplo, ponen un include iostream o un include, qué sé yo, string.h o cualquier cosa en sus códigos de C++, Qt se van a transformar en include en su código, ¿ya? Son simplemente un conjunto de bibliotecas para Qt, o sea, perdón, para C++. Por lo tanto, al ser un conjunto de bibliotecas, no hay ningún problema en que ustedes utilicen absolutamente cualquier IDE, Eclipse, NetBeans, Visual Studio, en fin, el IDE que sea de su agrado para programar Qt sobre C++, ¿ya? Sin embargo, al igual que lo que pasa, por ejemplo, con JavaFX, ¿cierto? Que teníamos el Sim Builder para poder construir algunas cosas dentro del JavaFX, el conjunto de bibliotecas Qt, perdón, también provee su propio IDE. Y ese IDE es el Qt Creator, ¿ya? Que es un IDE que provee la mayoría de las herramientas que necesitas para el trabajo de C++ con Qt y además para el trabajo de interfaces gráficas,
y que tiene la siguiente forma. De hecho, lo voy a abrir para que ustedes lo vean acá. Esto que tengo acá es el Qt Creator, ¿ya? Entonces, bueno, tiene una parte de edición de código en donde ustedes pueden abrir distintos archivos de código. Y tiene también una parte de edición de interfaces virtuales, como la que aparece acá, que vamos a ir viendo a medida que avancemos en la clase, ¿ya? Entonces, tiene esta visualización general. Como dice acá, el Qt Creator, como está compuesto por un editor de texto para ir, por supuesto, editando los distintos códigos, el Qt Designer, que nos permite la creación de interfaces gráficas de forma sencilla, porque no lo he mencionado hasta el momento, pero una de las grandes ventajas que tiene también el conjunto de bibliotecas Qt es que nos permite generar interfaces gráficas sobre C++ de manera muy sencilla, a diferencia de otras bibliotecas que tratan de emular este comportamiento, pero además dependen de cada plataforma. Entonces, sin Qt, la creación de una interfaz gráfica resulta muy distinta cuando lo programas, por ejemplo, en Windows o cuando lo programas, por ejemplo, en Linux. Entonces, Qt, otra de las ventajas que tiene es que permite generar interfaces gráficas con una facilidad similar a la que ustedes vieron en JavaFX, ¿ya? Entonces, como les digo, tiene un editor de texto, el designer para interfaces gráficas y a lo mejor tiene otras funcionalidades, como por ejemplo funcionalidades de debug, conexión con sistemas de versionamiento como Git, por ejemplo, o SVN, y algunas otras funcionalidades que la verdad que provee muchas cosas el IE de Qt Creator. Ahora, cuando nosotros creamos un proyecto en Qt, este está compuesto por varios elementos, ¿ya? Entonces voy a mostrarlo acá con un ejemplo de un proyecto que tengo acá abierto de Qt. Entonces tenemos por un lado un archivo que aparece acá de manera independiente y tenemos tres carpetas, ¿ya? Las carpetas probablemente son lo más sencillo de explicar porque tenemos una carpeta que se llama headers, que por supuesto tiene todas las cabeceras de tu código, ¿ya? Donde estas cabeceras pueden representar definiciones de clases, pueden representar definiciones de funciones, pueden representar todo aquello que tú pones en los archivos .h, en tus códigos C++, van a ir en la carpeta de headers, ¿ok? En la carpeta de source, ¿cierto? Vamos a tener todos nuestros archivos con extensión .cpp, que son aquellos archivos que tienen la lógica del programa sobre las bibliotecas de Qt. Por lo tanto, acá vienen las implementaciones de funciones, las implementaciones de los métodos de clase, o cualquier otra cosa que ustedes encuentren que sea necesario agregar en un archivo con extensión .cpp. ¿Ok? Y finalmente tenemos la carpeta Forms. En esta carpeta, probablemente sea la única carpeta nueva para ustedes, en esta carpeta vamos a agregar todos los archivos que tienen la información de la interfaz gráfica de tu programa. Por lo tanto, si tú creas un programa sin interfaz gráfica, tu carpeta de formularios puede ir completamente vacía si tú lo estimas, ¿ya? Los archivos de formulario son archivos que tienen extensión .ui. E internamente, como ustedes ven acá, tienen un formato XML, muy parecido al que ustedes vieron para JavaFX cuando ustedes tenían interfaces gráficas creadas con el Scene Builder, ¿ya? Acá la idea es muy parecida. Tenemos un conjunto de archivos con extensión .i que internamente tienen este formato XML que nos permite tener la información de cada una de las ventanas de la interfaz gráfica, ¿ya? Hasta acá, la verdad que es muy parecido a lo que hemos visto nosotros en JavaFX. Perfecto. Y además tenemos un archivo que tenemos acá en solitario, que es el archivo con extensión .pro. Nosotros dijimos que para que Qt funcione de forma multiplataforma, ¿cierto? Tenemos que asegurarnos de que las bibliotecas funcionen en todos los sistemas que nosotros queramos utilizar, independiente de cuál sea la plataforma. Java hacía esto de manera muy sencilla. Tenía una máquina virtual que se encargaba de transformar el bytecode, ¿cierto?, en código binario dependiendo del sistema en que yo estaba trabajando, ¿cierto?
Sin embargo, esto en C++ no existe. Por lo tanto, Qt necesita una forma de emular este comportamiento, de nosotros poder tomar los códigos fuentes y pasarlo a un código binario que entienda cada sistema, pero a partir de código C++, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener es un archivo que indique las directivas de compilación a partir de esto, ¿ya? Por lo tanto, el archivo .pro de tu proyecto sería el equivalente a un makefile, ¿ya? Es decir, a partir de este archivo, nosotros creamos las directivas de compilación, ¿ok? Entonces acá van cosas indicadas como, por ejemplo, cuáles son las bibliotecas de Qt que nosotros vamos a agregar, cuáles son los archivos que nosotros vamos a agregar a nuestras fuentes, cuáles son los archivos de cabecera y cuáles son los archivos de interfaces gráficas, ¿ya? También puedes indicar algunas otras cosas, como por ejemplo algunas bibliotecas que se agreguen a Qt solo en el caso de que estés trabajando con ¿cómo se llama? Una versión mayor a la 4, por ejemplo, de Qt. Entonces acá, en este archivo en particular, van a ir indicadas las directivas de compilación. ¿A quién se le indican las directivas de compilación? A un programa que provee Qt que se llama QMake, ¿ok? Entonces, el programa QMake sería el equivalente al make que ustedes utilizaban en los programas que han hecho ya en C++. Por lo tanto, QMake lee este archivo y genera las directivas de compilación necesarias para ejecutar tu proyecto, para compilarlo y generar los binarios necesarios para generar tu proyecto. ¿Ok? Perfecto. No sé si hasta acá hay dudas. ¿O vamos bien? Sí, por ahí que igual yo tengo como la falencia de que no, en JavaScript no sé mucho, entonces con que ¿Ya? sí, Ya, perfecto. Pero hasta acá no sé si se entienden los conceptos propios de Qt. Lo que estamos diciendo acá es que a través de Qt podemos generar proyectos multiplataforma y lo hace de manera mágica. Estoy intentando explicarles que a través de un comando de compilación que se llama qmake, que lee el archivo .pro para generar el binario y encargarse de que funcione independiente del sistema. Pero la idea ya. es, ¿ya? Pero la idea, si quieres pensar que es magia, no hay problema. ¿Ya? Pero la idea, Era como te digo, como, ¿estarían usando hilos para ejecutar ese archivo? Porque dice disculpa, que es no te escuché la última parte, disculpa. que están ejecutando la interfaz gráfica como hilos. Al menos eso es lo que estoy. No, no es necesario que lo pienses como hilo. Es que, insisto, Qt es un conjunto de bibliotecas que se encargan de crear funcionalidades multiplataforma. Esas funcionalidades pueden ser interfaces gráficas u otras cosas. Ah, ¿Ya? ya. No es necesario que lo pienses solo para interfaces gráficas. Por supuesto, es una gran ayuda que este tipo de interfaces te permitan generar interfaces gráficas simples, ¿ya? Ayuda muchísimo, pero tú puedes perfectamente generar una aplicación con Qt sin que tenga ninguna ventana, no hay problema. ¿Ya? Entonces, por eso te Vale, digo, vale. ¿ya? No lo veas solamente como la creación de interfaces gráficas. ¿Ya? Vale. Es Ok. un conjunto de bibliotecas para generar programas multiplataformas sobre C++. Eso es Qt. Ahora, como les digo, el proceso de compilación depende de este archivo que sería el equivalente al makefile y qmake sería el equivalente a ejecutar el comando make, pero utilizando este archivo como base. Entonces, como les dije acá, tenemos las directivas de compilación en el archivo .pro, si es que estamos generando, en este caso, un ejemplo que es un hola mundo. Tenemos los archivos de cabecera, que ya vamos a irnos a las definiciones de clase. De hecho, vamos a verlo al tiro. Vamos a generar un nuevo proyecto. Entonces, miren, al generar un nuevo proyecto, acá tenemos la posibilidad de generar múltiples formas de proyectos Qt. En este caso, como vamos a crear una interfaz gráfica, vamos a generar un proyecto Qt Widget, ¿ya? Que son los que crean ventanas gráficas de Qt. Si ustedes quisieran crear solo una aplicación de consola utilizando las bibliotecas Qt, pueden utilizar esta opción y les crea toda la plantilla de elementos necesarios para ese caso. En este caso vamos a utilizar la plantilla para aplicación gráfica. Entonces, vamos a crear un Hello World acá.
Vamos a ponerlo, qué sé yo, en una carpeta. Acá. Entonces vamos a crear el proyecto Hello World en esta carpeta. Le damos siguiente. Fíjense que la forma de construir el binario, ¿cierto? El ejecutable va a ser utilizando QMake. Pero creo que en algún momento yo les comenté que el Qt Creator también permite trabajar con programas C++ puro, y para eso nosotros tenemos que indicar acá que la forma de crear el ejecutable va a ser a través de, por ejemplo, el comando cmake, si es que ustedes lo tienen instalado. En este caso, como vamos a crear una aplicación QMake, o sea, de Qt, vamos a utilizar el comando QMake para generar el ejecutable. Y luego acá vamos a escoger cuál es la clase base para nuestra ventana principal. En este caso, las tres ventanas, o sea, las tres clases que se proveen como clase base para la ventana principal, las tres proveen de una clase base que es QWidget. Entonces, por facilidad de uso, solo para este ejemplo, vamos a crear un ejemplo con la clase QWidget como base. Y fíjense que en este punto ya se generan dos archivos inicialmente. Widget.h, que tiene las definiciones de cabecera de la clase widget que estamos creando, y widget.cpp, que va a tener las implementaciones de esta clase. ¿Ok? Y además, el archivo de formulario inicial, que es widget.ui. Entonces vamos a darle next. Esto acá es solamente si quiere generar traducciones de lenguajes de inglés, español, etc. Este no es el caso. Vamos a crear una aplicación de escritorio. Y si ustedes quisieran agregarlo, por ejemplo, un Git, acá tienen la posibilidad de agregarlo inmediatamente al momento de crear el proyecto. Entonces vamos a finalizar. Y vamos a ver que se genera el proyecto con los mismos archivos y carpetas que vimos recién. Entonces, en este caso, tenemos la definición de la clase widget, la implementación de los métodos de la clase widget y la interfaz gráfica. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejemplo acá. Vamos a ir explicando cada uno de esos archivos. Vamos a hacer simplemente un pequeño ejemplo acá. Vamos a poner un texto que diga: hola mundo. Por lo tanto, si yo en este punto compilo, salvo, ya tenemos nuestra primera aplicación de Qt que dice hola mundo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cada uno de estos archivos, qué es lo que contiene como información. ¿Ya? Entonces, primero tenemos el archivo main.cpp. Al igual que en Java, cuando nosotros creábamos una aplicación, por ejemplo, con JavaFX, de todas maneras teníamos que, o incluso en un programa C++ normal, por más que tú estés trabajando con clases, tú necesitas que haya un método main que sea el encargado de ejecutar la aplicación. Y acá es exactamente lo mismo. El método main es el encargado de ejecutar la aplicación completa. ¿Ok? La única diferencia es cuál es el contenido que nosotros le vamos a dar a este main para indicar que vamos a ejecutar una aplicación de tipo perteneciente a las bibliotecas de Qt. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a incluir una biblioteca que es QApplication, que es la encargada de levantar la aplicación de tipo Qt. ¿Ok? Entonces, como acá QApplication es un objeto, o sea, perdón, es una clase, vamos a crear un elemento, un objeto de tipo QApplication, que cuando nosotros le demos ejecutar, va a ejecutar la aplicación Qt que nosotros hayamos creado. ¿Ok? Entonces, fíjense, estamos creando la aplicación de Qt y además estamos creando una ventana. ¿Cómo estamos creando esa ventana? Que es la ventana principal de tu programa, la primera que te va a aparecer cuando tú ejecutes el programa, a partir de esta clase que es la que vamos a mostrar un poquito más adelante. Entonces estamos creando un elemento de tipo ventana, sea como sea que esté definido, y estamos indicando que se muestre esta ventana, ¿ya?
a través de la función show que provee esta clase. Insisto, ya vamos a explicar cuál es el contenido de esta clase. Entonces, la función main levanta la aplicación y levanta la ventana principal de tu programa. Y luego lo que se retorna es la ejecución de este programa y bueno, esto retorna un código de tipo entero para ver si funcionó bien o no la ejecución del programa. ¿Ok? Por lo tanto, el archivo main.cpp es el que contiene el método, o sea, la función main, que es la encargada de ejecutar inicialmente tu programa Qt. ¿Ok? Hasta este punto debería parecerse bastante a lo que vimos en JavaFX, salvo el hecho de que en este caso el main no es necesario que vaya dentro de una clase. ¿Ya? Y ahora vienen las definiciones de cada uno de los elementos gráficos que van a ir en nuestro programa y sus distintas funcionalidades. La idea es la siguiente. Cada vez que tú creas una ventana utilizando Qt, es decir, cada vez que tú creas uno de estos archivos .ui, cada uno de esos archivos debería ir acompañado con una definición de una clase y con una definición de las implementaciones de los métodos de esa clase. ¿Por qué? Porque por supuesto esa ventana va a tener algunas funcionalidades que tú quieres indicar. Por ejemplo, que si esta ventana tiene un botón, que pase algo cuando tú aprietas ese botón. Si tú tienes, qué sé yo, un scroll, que pase algo cuando tú mueves ese scroll. Por lo tanto, cada ventana tiene que ir asociado a una clase que tenga definido cuáles son los métodos y atributos privados de esa clase que tengan por debajo la funcionalidad de la ventana. Y luego, en el widget.cpp, tú indicas las implementaciones de los métodos de la clase. Es decir, acá tú vas a implementar el método que se va a encargar de recibir la función de qué pasa cuando se aprieta un botón. Va a tener definido el método de qué pasa cuando tú mueves el scroll. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, cierras la ventana? Todas esas implementaciones tú las vas a tener en widget.cpp. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver cuál es el contenido de estos archivos. ¿Ya? Entonces, lo que dice acá es lo siguiente. Vamos a crear una ventana. Por lo tanto, vamos a crear una clase propia que nosotros vamos a llamar widget. Esta clase podría llamarse, qué sé yo, ventanita y no habría ningún problema si es que yo mantengo la consistencia entre los distintos objetos. Pero en este caso le pusimos por nombre widget, que es lo que genera por omisión el Qt Creator. Como esta clase es de tipo ventana, vamos a hacer que herede de la clase que provee Qt para las ventanas, que en este caso es QWidget. Por lo tanto, la clase widget que nosotros estamos creando hereda de la clase QWidget, que es de tipo ventana. ¿Ok? Por lo tanto, a partir de este punto, la definición es prácticamente la misma que hemos visto en C++. Tiene métodos y atributos públicos y puede tener métodos y atributos privados. ¿Ok? Tiene que tener un constructor y un destructor. ¿Perfecto? Como dijimos en este punto, que la clase widget es la encargada de proveer las funcionalidades de la ventana, en algún momento tenemos que hacer la unión de esta clase con esta ventana, que es lo que estamos haciendo acá. Estamos indicando que esta clase tiene un atributo privado que es de tipo interfaz gráfica, donde en algún momento haremos la unión de este puntero con el objeto que creamos acá en el formulario. ¿Ok? Y para eso se indica de la siguiente manera, a través de la clase widget perteneciente a la clase UI, definida dentro de Qt. Nosotros creamos un puntero, el cual nosotros vamos a dejar apuntando al objeto formulario que creamos en esta parte. ¿Ok? Por lo tanto, acá tiene que estar toda la definición de la clase. Además, para nosotros indicar que esta clase no es una clase cualquiera, sino que va a tener los comportamientos de los objetos definidos en Qt, tenemos que poner una palabra reservada acá arriba, que es QObject, que lo que hace es indicar que la clase que estamos creando acá es de tipo QObject. ¿Ok? Hasta acá. ¿Hay alguna consulta? Profe, ¿eso vendría siendo como el controlador entonces? Exactamente.
La clase que estamos creando acá sería el controlador de del formulario de interfaz gráfica que creamos. Entonces, para cada una de las ventanas que tú crees, tú le creas por detrás una especie de controlador que se encargue de las funcionalidades de la ventana. ¿Sí? Sí, ¿Alguna sí, otra duda? ese. Gracias a ti por la pregunta. ¿O estamos claros hasta acá? Parece que sí. Entonces, por supuesto, una vez que tenemos hechas las definiciones, tenemos que implementarlas en el archivo .cpp, ¿ya? Entonces, fíjense que, por supuesto, de la misma manera que lo hacíamos en C++, en el archivo cpp tenemos que agregar, hacer un include de la biblioteca a la cual estamos definiendo, ¿cierto? Que es la cual estamos implementando. Además de agregar la definición de esta biblioteca, tenemos que agregar siempre una biblioteca adicional, que es la encargada de hacer las conversiones de estos elementos gráficos que están en formato XML a formato C++. Por lo tanto, en este caso agregamos la biblioteca UI-Widget, que es la encargada de transformar el formulario widget.ui a elementos de C++. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos, al igual que lo hemos visto en C++, un constructor y un destructor. El destructor, por supuesto, lo que va a hacer es liberar el puntero que nosotros creamos en el caso que se borre la ventana. ¿Ok? Ahora, el constructor, nosotros dijimos que la clase widget hereda de la clase QWidget. Por lo tanto, por lista de inicialización, podemos inicializar todo lo que provenga de QWidget utilizando el constructor que viene de la clase QWidget. De la misma manera que lo hacíamos en el caso de herencias de C++. ¿Ya? Ahora, parent lo que hace es indicar algún grado de dependencia jerárquica entre las distintas ventanas. ¿Ok? Por lo tanto, esto tiene sentido porque, por ejemplo, tú, imagínate en el IDE que estamos ahora, resulta que si yo hablo acá, ¿cómo se llama? La ventana About, está acá. Esta ventana solo tiene sentido que se abra siempre y cuando esté abierta la ventana principal. Por lo tanto, esta ventana de acá tiene una dependencia de la ventana principal. Por lo tanto, tú esa ventana, esa dependencia jerárquica, la puedes indicar a través de punteros que apunten a los distintos objetos ventana que tú vas creando. Como en este caso estamos hablando de la ventana principal, se inicializa con un puntero a nulo. ¿Ya? De esa manera tú estás indicando que es el primero en la jerarquía de ventanas. Ahora, no solo tenemos que inicializar todo lo que provenga de la clase QWidget, sino que también tenemos que inicializar los atributos privados propios de la clase widget que nosotros creamos acá. Entonces, en este caso, inicializamos por lista de inicialización el objeto interfaz gráfica, ¿cierto? El puntero UI, con una instancia de la interfaz gráfica, de una ventana interfaz gráfica que es la que nosotros creamos, ¿ok? Por lo tanto, en este punto, este puntero está apuntando al objeto de interfaz gráfica que se creó acá. Y por supuesto, lo que tenemos que hacer a continuación es hacer la conversión de lo que está guardado como XML y apuntarlo a la clase widget. Es decir, indicar que esta interfaz gráfica está controlada por la clase widget. Por lo tanto, eso es lo que hacemos con este setup, esta función que provee la interfaz gráfica. Estamos indicando que todas las configuraciones que vengan sobre este puntero de interfaz gráfica van a ser dados por esta clase, la clase widget. Y de esa manera ya tenemos preparado nuestro primer programa de Qt para agregar las distintas funcionalidades que nosotros queramos después, ¿cierto? Y acá ya tenemos una ventana funcional que tiene un mensaje de hola mundo en este caso, que puede ser minimizada, maximizada y cerrada incluso. Perfecto. Que es la explicación de los distintos archivos que hemos dado acá.
Entonces, como les dije, el archivo con extensión .ui es el que se va a transformar luego en nuestra ventana gráfica, de la misma manera que lo habíamos visto en el Scene Builder. ¿Hasta acá hay dudas? ¿Cómo estamos en la hora? Quedan 10 minutos todavía. Maravilloso. Perfecto, continuamos a partir de este punto. Nosotros ya vimos que una de las grandes ventajas que tiene Qt es este tema de generación de código multiplataforma. Sin embargo, también tiene otra gran ventaja, que es la implementación de un sistema llamado Signal y Slot, ¿ya? Y que la verdad les va a facilitar en muchos casos mucho código. Signal y Slot es un sistema de comunicación que provee objetos QObject, ¿ya? Es decir, a través de Signal y Slot tú puedes enviar y recibir mensajes entre distintos objetos que sean de tipo QObject o que hereden de QObject, ¿ya? ¿Cuál es la idea acá? Imagínate que tú tienes acá objetos como los que aparecen acá, objeto 1, objeto 2, objeto 3, y tú quieres que de alguna manera, imagínate, si cambia algo en el objeto 1, quieres que cambie algo en el objeto 2, o que se produzca algún funcionamiento en el objeto 2. Por ejemplo, si tú aprietas este botón de la interfaz, que se abra una nueva ventana. Entonces, al yo apretar el botón, yo quiero que se produzca algún funcionamiento, ¿ya? Entonces, el objeto ventana principal, al apretarse su botón, produce un cambio, una ejecución de algo que es la apertura de una nueva ventana. Entonces, para esto se utilizan señales y ranuras, los signal y los slot. Los signal son definiciones de funciones que lo único que hacen es emitir una señal. Es decir, cuando yo aprieto el botón y quiero que se levante la ventana nueva, el apretar el botón emite una señal que le indica a la función abre una ventana nueva que se abra, ¿ya? Por lo tanto, el slot respectivo, ¿ya? Va a ser el método encargado de cuando detecta que se emite una señal, hacer algo. Por ejemplo, al yo detectar que se emitió la señal de apertura de ventana, yo abro la ventana y la función encargada de hacer eso es un slot, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo tener en un objeto QObject varias señales definidas y varios slots definidos dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, acá lo que yo tengo que hacer es conectar cada señal con cada slot. Es decir, cada vez que, por ejemplo, se emita la señal 1, yo debería ejecutar la función definida en el slot 1. Cada vez que se emita la señal 2, yo debería ejecutar la funcionalidad definida en el slot 1 de este objeto. De esta manera, para cada señal yo debería definir la conexión con algún slot, de manera tal que cada vez que se emita una señal, se ejecute un slot. ¿Ok? Y por supuesto, una clase puede tener tanto signals como slots definidos. Ahora, en cuanto a implementación, ¿qué es un signal y qué es un slot en los códigos de C++? Un signal son funciones de acceso público que no deben ser, implementadas y no retornan valores. Son solamente definiciones de funciones, ¿ya? Y son emitidas por un objeto cuando éste cambia su estado. Entonces, imagínate que yo tengo definido que cada vez que yo el estado booleano de una clase cambie de 0 a 1, yo emito una señal. Y se emite la señal definida y por supuesto debe ser capturada después por algún slot y hacer algo. Por eso, los slots son funciones o métodos que pueden ser llamados normalmente. Es decir, son las funciones que nosotros hemos visto toda la vida, son los métodos que nosotros hemos visto normalmente,
en C++. Pero su única diferencia es que se pueden conectar con una señal. Es decir, no solamente yo puedo llamar directamente a un slot como cualquier método de clase, sino que también puedo conectar ese slot con una señal. Y cada vez que se emita la señal, se va a ejecutar el código del slot. ¿Ya? Ahora, un slot en particular es llamado cuando la señal o las señales respectivas a las que están conectados son emitidas. Entonces, vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos la siguiente situación. Tenemos un objeto que se llama counter, que hereda de QObject y está definido como un QObject, y que tiene definido una señal, que es esta de acá, value change, que lo que va a indicar es que cada vez que se modifique el valor, el atributo privado mValue, va a emitirse, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que definir, hacer la definición del signal, ¿cierto? En este caso, definimos un nombre, value change, y vamos a indicar que lo que emite esto es un valor entero, que es el nuevo valor que se asignó. Y tenemos, por otro lado, un slot, que es el slot setValue, ¿ya? Que lo que hace es, cada vez que se llama a este slot, va a modificar el valor interno de esta clase. Vamos a ver cómo funciona esto. Ahora, fíjense que el slot tiene que ser implementado, porque los slots son funciones comunes y silvestres como las que hemos visto hasta ahora. Son métodos normales de clase. Por lo tanto, tengo que definir la implementación de qué es lo que hace setValue. Entonces, fíjate que en su implementación, cada vez que yo recibo un valor distinto al que tengo seteado, lo cambio, ¿ya? Y luego, a través de la palabra reservada emit, emito la señal value change, ¿ok? Por lo tanto, acá lo que estoy diciendo es que emito esta señal, que es value change, con este valor, que es el value, el valor que se acaba de cambiar. Va. Ahora veamos el código de cómo vamos a hacer la conexión. Lo que estamos haciendo acá en código es crear dos objetos de tipo counter llamados A y B. Lo que estamos haciendo acá es, a través de la función connect, que provee QObject, vamos a conectar a partir del objeto A la señal value change con ¿cómo se llama? El slot setValue definido en el objeto B. ¿Ok? Por lo tanto, cada vez que se emita esta señal, va a ser capturada por este slot y va a ser lo definido en esta implementación. ¿Ok? Entonces, mira, si yo al objeto A le indico setValue igual 12, lo que va a hacer es ejecutar este código, que lo que va a hacer es cambiar el valor interno, el atributo privado de mValue, a 12, que es lo que dice acá, y además va a emitir esta señal. Como esta señal del objeto A lo tenemos conectado al slot del objeto B, a este slot, también se va a cambiar, se va a ejecutar setValue, este slot, pero en el objeto B. Por lo tanto, también se va a setear el valor interno del objeto B en 12. Ahora, si nosotros llamamos a setValue desde el objeto B con número 48, vamos a ejecutar esta función que va a cambiar el valor interno de mValue a 48, va a emitir una señal desde el objeto B, pero como esa señal no está conectada con ningún slot, no va a producir nada, ¿ok? Por lo tanto, el valor de B se va a mantener en 48 y el de A se va a mantener en 12 porque no hay nada modificado. ¿Ok? Díganme, por favor, si está más o menos claro hasta este punto. Creo que estamos más o menos justo en la hora. ¿Hay alguna duda o consulta hasta acá? No por ahora. No. ¿Se entiende más o menos lo que hemos visto? Algo yo diría.
Algo. Hay un tema que es el siguiente, que yo voy a subir ahora. Yo tengo hecho un video sobre Qt y con un ejemplo incluso. Así que yo les voy a subir ahora a la página y de hecho tengo actualizada la lista de reproducción de YouTube con todos los videos. Así que voy a agregar ese video a la lista de reproducción y además a la página para aquellos que quieran verlo desde la página, en donde yo armo un ejemplo completo utilizando las bibliotecas de Qt y además explicando estos conceptos de Signal y Slot implementados, ¿ya? Para que puedan digerirlo con más tiempo. Insisto, les pido mil disculpas por ir con la velocidad que yo hasta ahora. A mí me gusta tomarme un poco más de tiempo, pero estamos muy atrasados en las clases. Así que si tienen alguna consulta, algo que no les haya quedado claro ahora, o viendo el video les salen más consultas de esta misma clase incluso, no duden en mandarme correo, ¿ya? Y lo vamos discutiendo por interno. Así que eso, si no hay alguna consulta puntual hasta ahora, dejamos la clase hasta acá. Y eso, chicos. Profe, Sí. le podemos Sí. preguntar sobre Keyboard, que tenemos duda cómo tomar el evento en C++. Ya, entonces voy a parar la grabación de la clase para que no se grabe todas las consultas porque creo que hay algunas preguntas de la tarea, así que voy a parar la grabación acá.